Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el cual hablamos de algún problema psicológico o algún trastorno emocional y tratamos de aterrizarlo con cosas cotidianas. Como siempre, bueno, yo soy el George, como siempre nos acompaña Had desde Cocoyoc. Ya no de Cuautla, desde Cocoyoc. De la esclavitud again. La esclavitud, ya un esclavo más del sistema. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Empiezo por mi lado izquierdo, creo que sí es el izquierdo. Crispy, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, mucho gusto a todos. Y Pedrito. Hola, mucho gusto. Soy Pedrito. Pues bueno, vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy. Y hablemos un poquito de historia. Corría el año de 1885 cuando un neurólogo francés llamado Georges Gilles empezó a observar como diferentes cosas extrañas en personas, más que todo con niños, y decidió ponerle a este síndrome su apellido, que es de la Tourette. Hoy hablaremos del síndrome de Tourette. ¿Qué han escuchado de él? Pues puede ser o tics, o decir alguna frase, o gritar, o no poder controlar tus movimientos, pueden ser espasmos. Exacto. Está bien grosera ese síndrome. Esos son algunos síntomas. Ajá, es con lo que quisiéramos hacer todos, ¿no? Llegando a la iglesia. Digo, es risa para nosotros, pero para esa banda es bien complicado, ¿no? Digo, incluso tengo un amigo que conoce a una persona con Tourette que dice que cuando lo conoció le decía groserías, ¿no? O sea, el chavo le gritaba y enseguida, no, discúlpame, es que tengo condición, no, pero chica tu madre, ¿no? Y así. Entonces, mi amigo fascinado, ¿no? Porque fue así de, güey, no mames, estuvo bien chido, ¿no? Pero él, ahora sí que su amigo, la persona con el trastorno, sí es muy difícil. Es bien amigable, ¿no? Dice. Es como muy Aunque suelto. algunos no lo vean así. Es como muy suelto, como muy él. Mi marido es un poco así, yo creo. Tu marido tiene Tourette. No sabía que tenía un nombre. Yo le decía grosero. Yo le decía a mi amor. Pues bueno, el síndrome justo, como comenta el tío, es una afección que lleva a una persona a realizar movimientos y sonidos involuntarios, y que realmente es como esas cuestiones involuntarias, como a veces parpadear o respirar. Para nosotros, para ellos tienen algunos movimientos motores o de vocabulario que no pueden controlar, que es justo lo que dicen, estás platicando y de repente sueltan o se mueven o parpadean. Ajá, están como de... Hay diferentes grados del síndrome, ¿no? Pero la mayoría de las personas, pues es cómo nos podemos dar cuenta que alguien empieza con síntomas de este síndrome, pues es con los tics. Es ir detectando como de pequeños tics. Varios de nosotros, o casi todos, tenemos tics y tenemos mañas cuando hablamos. Cuando nos vemos en video o algo así, descubrimos mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, parpadeo muchísimo. Hay quienes que hacen ruidos guturales de y cosas así. Y está todo el tiempo, pero ya es inconsciente, ¿no? Que todo el tiempo estás o de las de acá. Entonces, son diferentes tics, pero podemos empezar viendo algunos nos quedamos con eso, pero si se va desarrollando cada vez más y es más involuntario y empieza a afectar como nuestra vida cotidiana en ciertas cosas, pues entonces sí es como empezar a tratar de detectar, ¿no? ¿Y por qué lo detectaron primero en niños? Porque más bien lo que hizo Tourette es empezar a observar. De hecho, mucha gente a finales del siglo XIX empezó a trabajar con niños en diferentes ramas. De hecho, la cuestión del conductismo fue muy cruel porque trabajaron con niños y hubo niños que los aislaron de la sociedad para ver cómo evolucionaba la conducta, y otros que fueron bastante, ¿cómo se llama?, estimulados.
Entonces vieron como la diferencia entre unos y otros, pero fue muy, muy criticado justo porque estás trabajando con seres humanos. Entonces lo que también hicieron los neurólogos es empezar a como investigar, como por ejemplo, por qué un niño se desarrolla más, por qué se desarrolla menos, y empezaron a descubrir que hay un problema a nivel neurológico con respecto a los neurotransmisores, que es la dopamina y aquí lo apunté, la dopamina, la serotonina, que no llega bien la información, entonces no se comunican bien las neuronas, y eso provoca estos problemas involuntarios. Entonces no hay una buena información neurológica, y empezaron a descubrir que es muy, muy común que se empiece a dar en niños. O sea, pero ¿qué es antes? Me refiero como ya está la afectación neurológica y por eso se empieza con los tics hasta llegar al Tourette, o se empieza con los tics y entonces hay una tendencia o no sé. Sí, no, todos tenemos como diferentes tics. Hubo un doctor en neuropsicología en Estados Unidos, creo que, no me acuerdo si es Estados Unidos o Inglaterra, que él ya daba clases, sí, Estados Unidos, porque él ya daba clases en Harvard, ya hacía investigación, y hasta que él tenía como 35 años, le descubrieron que él tenía Tourette también. O sea, tenía algunos tics y algunas cosas, y la cuestión es que tú puedes controlar muchos de los tics. Cuando no es tan profundo, tú puedes empezar a controlarlos. De hecho, vean el documental que se llama Malditos Tics, lo pueden ver en YouTube, y hay una doctora que tiene Tourette, y ella dice, yo cuando me di cuenta que no podía controlarlos, hacía como pequeños movimientos como de, ay, se me cayó la mesa, ¿no? Perdón por asustarme. Pero cosas así, como tratar de ¿cómo se llama? Cubrir el hecho que tenía los tics. Entonces, conscientemente ella trataba de esconderlos. No eran tan profundos como otros casos, que sí es muy evidente. Entonces, hasta que le dijeron así de, pues relájate, puedes hacer una vida normal aunque tengas Tourette, pero más bien aprende a controlarlo. Y el problema con este síndrome a veces no es quien tiene el síndrome, sino la sociedad en general. Claro, sí, alguna vez vi una entrevista, justo cuando me enteré que existía el síndrome hace un montón de años, que me dio así mucho morbo, de una chica que pues, vive en Estados Unidos, creo, y cada vez que veía a una persona afrodescendiente, entonces le decían, pero aparte sacaba una voz diferente, así como tarra. Y decía, es que yo no soy racista, ¿no? Pero, o sea, los veo y sale. Entonces, su inconsciente era racista. entonces era así como ya se la habían querido madrear, o sea, todo el tiempo tenía que ir con su mamá para que su mamá sí le explicara así, no, perdón, es que, y pues obviamente, pues, o sea, alguien te grita algo en la calle, pues es como de, chale, ¿qué pedo con esta morra, no? Y luego le pegaba y le escupía a su mamá, ¿no? Entonces tampoco lo podía controlar, entonces ya ahí ya estén llorando y todo eso, pero justo ya, o sea, como me causó tanto malestar, pues ya no lo seguí viendo. Pero no, ya no supe si, pues eso, si hay como una manera de controlarlo, no sé, medicamentos sí. o... Es como el del Guasón, ¿no? De la última película, ¿no? Que se ríe, ¿no? Ajá. Igual que vayan con su tarjetita todos para que entiendan un poquito más a la banda, ¿no? De hecho la banda que ya es consciente de que tiene el Tourette, ya está diagnosticado y que ya vive con él, normalmente se la pasa diciendo tanto en el supermercado, en la calle, cuando habla por teléfono para pedir algo, les dicen, mira, tengo Tourette y no te espantes, te voy a gritar y probablemente te voy a insultar, pero y ya les explican. Entonces, y así de, hija de puta, ¿no? No la de él, ¿no? Aparte, muchos de los documentales que vi, porque me interesaba ver a las personas, era con el doblaje español de España, entonces era aquí bien cagado, ¿no? Así de, ¡me cago en Dios! Y seguramente no decían eso, ¿no? Me cago en la leche. el doblaje ya era bien cagado. Pero, justo, más que traer una tarjeta, ellos lo van comentando. Y este documental que les comento está muy bueno porque saca un brother que tiene Tourette en Inglaterra, y él es dueño de una casa de comedia y él hace stand-up. Entonces sale y empieza a hacer stand-up y va mucha gente con el síndrome y empieza a burlarse de sí y empieza a decir muchas cosas. Y está buenísimo como dice, todos podemos trabajar, todos podemos hacer una vida normal con el síndrome sin importar
siempre y cuando, uno, tú seas consciente. Hay el caso de un profesor que fue a 24 entrevistas, fue el mejor de su clase, fue el mejor de su universidad, fue a 24 entrevistas de trabajo y no se lo dieron hasta que una persona le dio la oportunidad y fue como de, lo quieren hacer hasta director de la escuela primaria, ¿no? Entonces le dieron segundo de primaria y es de como llega con los niños y dice, es que quiero ser el profesor que yo no tuve. Entonces, porque lo que tienes que hacer con el síndrome para empezar es enseñarle a la gente, enseñarle a la sociedad que existe, que tenemos que ser tolerantes con las personas con este síndrome y más bien documentarnos. Es como leer un poco, ver de qué va, qué se trata, por qué afecta tanto, ¿no? Y los niños entrevistan a los alumnos y dicen, pues, de repente se escuchaba ese ruido, ese de ¡ah! Y están jugando en el grado ¡ah! Y dice, y ahora es un ruido más, o sea, ya no es, al principio era como, y claro, muchos niños se burlaban, pues, apodos 30,000, ¿no? Pero llega un punto que ya era como algo cotidiano para ellos, y al contrario, es como de, pues se vuelven sensibles al tema, ¿no? El problema, más que de los niños, era de los adultos, por los prejuicios que tenemos con respecto a muchas cosas. Vivimos tanto que vamos cerrando nuestro ciclo de aceptación de muchas cosas, nos vemos muy prejuiciosos. Sí, que además justo las enfermedades mentales siguen siendo minimizadas, ¿no? O sea, bueno, si hay gente que no cree que existe el coronavirus, imagínate, enfermedades mentales así como yo no les creo, ¿no? O sea, así de... No, aparte que siempre lo asocian con la majadería, ¿no? O sea, con las groserías, con eso asocian el síndrome, ¿no? Entonces por eso también es como mal visto, ¿no? Que te anden ahí con tu pinche madre, ¿no? Están gritando por todo el lado. Pedrita, sí, yo ando así todos los días. Más cuando manejo, ¿no? Y hasta el cuello, vamos. Saco retuerces, ¿no? Te trabas. Lo que pasa es que yo pienso que todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales también no está tan entendido, ¿no? No, ¿cómo te diré? Justo acabo de leer un libro sobre las hormonas y a mí me impresionó muchísimo que todos los estudios sobre las hormonas tienen menos de 100 años. Sí. Y una cosa que me impresionó mucho de ese libro es que decía que en 1990 o estaba este investigador diciendo que con tu mente podrías controlar cómo te sentías de calor de tu cuerpo. Y entonces que uno de sus estudiantes le dijo, oye, ¿por qué no haces pruebas con este experimento con mujeres? Mi mamá de repente siente que tiene muchos calores, estaría bueno. Entonces dijo, pues estaría bien. Y entonces recibió 2,000 solicitudes de mujeres desesperadas porque tenían unos calores espantosos. Y yo digo, hasta en 1990 se dieron cuenta que la menopausia era un problema para las mujeres y que era muy incómodo y que se podía solucionar con estrógenos. Y entonces yo pienso que justo, o sea, sí hay como un entendimiento, pero al mismo tiempo es un problema muy complejo, ¿no? No es como una receta, ¿no? Puedes hacer como, es así, o ¿dónde está esa línea en donde tú ya tienes el síndrome y ya...? De hecho, sí es tan complejo que fue descubierto en 1885, hace 2 siglos, ¿no? Uh-huh. Y hasta el día de hoy es un síndrome que mucha gente ni siquiera conoce. Uh-huh. Sí, ni siquiera lo tiene. Ajá, es algo que la gente a veces ni siquiera ha escuchado de él. Hay una película que se llama Un hogar para nosotros y es un grupo de chicos que están en una clínica, una tiene problema de anorexia, otro tiene TOC y otro con Tourette. Y es como una pequeña comedia romántica, ¿no? Pero hablan un poco del rechazo que tiene la familia hacia ellos tres, como una cuestión de trastornos. Lo más fácil es, los metemos a una clínica donde los van a ayudar, pero ahí quédate, ¿no? Ya no es mi pex. Y como ellos tratan de salir a tener una vida normal o cotidiana y se escapan, bueno, vean la película, está como muy linda. Pero la mayoría de los que tocan el tema en algunas películas es como, tratan de llevarlo más hacia la parte cómica para tratar de relajar un poco el tema. Pero en realidad, como dice el tío, sí es muy, muy, muy cruel. No podemos minimizar y no podemos comparar los trastornos porque cada uno tiene una complejidad distinta. Cada uno tiene que ver con cosas diferentes. Sí, y yo, bueno, que no había escuchado de uh-huh. Me suena claro que es como incluso más visible, ¿no? Totalmente visible. ¿No? Es más fácil que te crean. Que la depresión. Ajá. Pero aún así... Y aún así cuesta, ¿eh? No, aún así no te creen, sí. Es que está bien chistoso porque
imagínate a alguien, un niño que empieza con diferentes tics. Ay, mira, se ve bien chistosito. Ay, mira, qué bonito. Ay, a ver, haz lo tuyo. La gracia Es bien cagado, güey, ¿no? justo. Y neta, de repente ves que el chavaco está así como que, ¿no? Y mira, ya le dio la chilipiolca, güey, ¿no? Échale agua fría porque se le quite la garrotera, güey. Pero incluso un poco más básico que eso, los chicos que cesean o que tienen algún problema de comunicación, De lenguaje. y cómo son victimizados Claro. en las escuelas. El ¿no? famoso Bullying. zipizapo. Ajá. Entonces, No te vayas tan lejos. sí, lo que tenemos que hacer es, cuando fui alguna vez que fui al oftalmólogo, me dijo, es que tendríamos que llevar a niños desde los 6 meses, ya pueden ir al oftalmólogo para empezar a ver si no tiene estrabismo, si no tiene algún problema o problemas congénitos como el que tú tienes, ¿no? Que es queratocono. Entonces, el problema es que lo dejamos pasar. ¿No? Ni le ponemos las vacunas, ni lo llevamos a nada. O sea, en cuestión de, ya nació, ya vi que está bien, ya vi que traga, ya vi que se aguanta la cabeza el cabrón. Ya, que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Hasta muchas familias dicen, no, pues déjalo, ¿no? Ya está loco, está loquito, déjalo. Pasa. Ajá. No pasa, Así es. ahorita se le pasa. Ahorita Es el la madre berrinche. si se le pasa, güey, tú Ajá. no te preocupes. Entonces, lo ideal sería poder llevar a los niños por una cuestión de prevención, como simplemente para hacer un análisis, al neurólogo también. Que le haga pruebas neurológicas, ver qué está pasando. Porque, por ejemplo, el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también es un problema a nivel neurológico. Tiene que ver con que las conexiones nerviosas en las neuronas son más fuertes y eso crea irritabilidad y entonces provoca que no tenga atención, provoca que sea, entre comillas, un desmadroso, ¿no? Entonces, si es detectado por un neurólogo, un neuropsicólogo, entonces ahora sí ya se puede medicar y esos golpes, esos choques eléctricos a nivel cerebral bajan y el niño puede tener mayor atención. Independientemente de que haya nacido después del 2000. Independientemente. porque sí, resultaba que todo el mundo lo tenía, ¿no? Entonces llegó un tiempo que todos los pacientes así de, es que mi hijo es hiperactivo. Sí. Todo niño que no aguantaban en la primaria era hiperactivo, ¿no? Y que no aguantabas en la casa, cabrón, ¿no? Y que no tenían disciplina, ¿no? A mí me tocó varios que decías, pues a lo mejor es hiperactivo porque nunca le dices que le pones límites, ¿no? Exactamente, ese es el detalle. Digo, por experiencia propia, ¿no? O sea, yo siempre fui eso, ¿no? Yo siempre fui el de que le hablaran a mi mamá en todas las escuelas para lleva a tu niño loco al psicólogo porque no se está quieto, ¿no? O sea, mi mamá también en ese punto dijo, no, pues a la chingada, ¿no? O sea, ¿por qué dices que mi hijo está loco? ¿No? La disciplina en mi casa era como bien estricta, ¿no? Y yo ocupaba como la escuela de, ay, chicos, madre, aquí es mi desmadre, ¿no? Entonces, como no me veía mi mamá, yo ahí me destrampaba. Exacto. Entonces me dijo, es que tú no estás mal, ¿no? Nada más que eres un cabrón que se pasa de lanza cuando tu mamá no te está viendo. O sea, y mucho es que en las escuelas tienen eso, ¿no? Pues no aguanto al niño, ay no, pues te está mal. Llévalo al psicólogo, ¿no? Igual que no se sientan a hablar con él, ¿no? O sea, a ver, güey, ¿por qué eres tan pinche desmadroso? Exacto. ¿No? ¿Por qué aventaste a tu compañerito del tercer piso, güey? Eso no se hace, güey. Que esta escuela no tiene alberca, no será la anterior, güey. De la que te sacaron es la que tenía la alberca, esta no, güey. Porque además, yo, por ejemplo, empecé a tener amigos médicos y yo decía, es que estos morros no tienen pensamiento científico, o sea, es como si el paciente fuera un pinche Libro de texto y si tienes estos síntomas, entonces tienes esto. Y se acabó. Paracetamol. No, sí, no razonan esta parte de, a ver, puede tener esto, pero no es como Doctor House, ¿no? Que claro. Nada que ver. Entonces también, a mí honestamente me causaría, tengo bastantes amigos médicos y no doy un peso por ninguno. Nada más tengo una amiga que digo, ella sí. Pero Sí, entonces ya tienes se me un siento hijo Amigos más cuando ven seguro. esto así de chat. Sí, tienes un hijo que Guardando el sientes paracetamol que en la- está mal. Eliminar del face. Tienes un amigo que está mal y lo vas a llevar con tu amigo que ¿Qué sabes que que le va a dar paracetamol. Que de hecho, a nivel psicológico y psiquiátrico también pasa exactamente lo mismo. Porque a veces
creemos que basándonos con una teoría psicológica vamos a resolver todos los problemas emocionales. Y no, de hecho lo que nosotros hacíamos con todos los niños que llegaban disque TDA era de, tenemos convenio con una neuróloga, nos cobra en aquel entonces cuando el dinero valía 50 pesos por el estudio neurológico, tienes que llevarlo, me traes el estudio y de los 100 niños que yo atendí, ninguno tenía TDA. Y justo era de, no le pones límites, te vas a trabajar todo el día, lo cría el tío, la prima, el vecino, el cuñado del lechero, y todo el mundo, ¿no? Entonces el niño decía, pues yo soy un desmadre, y entonces lo que querían era que llegaras, llevar al niño así de quitar el chip de desmadroso y poner el chip de tranquilo porque ya no lo aguanto, ¿no? Y estoy dos horas antes de dormirlo y ya no lo aguanto. Ribotril para todos. Todos. Sí, Ritalin. Ritalin a todo el mundo. Entonces, lo que tendríamos que hacer como sociedad para entender, en este caso, el síndrome de Tourette, es por qué no, como una cuestión normal de que llevas al niño al pediatra, también es de, lleva al neurólogo, chécale que realmente sus conexiones estén bien. Es como cuando le haces el servicio al coche, perdón que ponga esa comparación bien burdo, sí. muy burdo, pero es como de, es de, chécale porque tiene un foquito que prende y no sale, ya le puse una etiqueta y entonces ya no pasa nada, ya no veo el foquito, ¿no? Entonces puede ser mecánico, puede ser eléctrico, entonces para eso existen las especialidades, justo para decir, güey, chécale, veo algo raro, por ejemplo en cuestión del estrabismo, muchos niños tienen estrabismo, que es lo que conocemos como los viscos, entonces es como de, si se detecta antes del año de vida, es fácil de quitar, porque es mucha la población que puede tener Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es la falta de la lectura del pueblo mexicano, güey, que no lee nada, ¿no? Entonces... Pero pues más allá o sea, de como leer o así, también es como la cuestión de aceptar y de no meterte con los... O sea, me refiero como... Sí, ignoras, ¿no? O sea, todos nosotros ignoramos del tema, somos unos ignorantes del tema del síndrome de Tourette. Pero si llega alguien con Tourette ahorita, tal vez probablemente sea como de, bueno, a ver qué te pasa, cómo te podemos ayudar o qué tenemos que hacer nosotros, como para no estorbarte y tampoco como joderte, ¿no? Y tratar de no salir un exorcismo en ese momento, güey. Ajá, No, exacto. no mames. Sí, la edad sí, media, ¿no? No, Sí, Aparte de sí, que vivimos en una sociedad donde los papás no quieren saber que Es sus que hijos están mal. justo ¿no? es eso, O sea, yo es creo lo que que también decía. por eso no lo hacen, ¿no? De que te dicen, ¿sabes qué? Lleva a tu hijo al psicólogo porque igual ahí vemos algo extraño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a llevar? ¿Qué está loco, acaso? ¿No? Entonces Claro. ya empiezan a poner como esos bloqueos, ¿no? O se justifican, ese es su berrinche de siempre, güey, ¿no? Entonces, sí. yo creo que también va como un poquito de esa cultura de papás, de no querer que sus hijitos estén mal, ¿no? Porque bien o mal, no todos somos perfectos, ni todos los hijos que tengamos van a ser perfectos. Entonces, igual por ahí puede venir una de que, bueno, yo sí me voy a animar a ver qué tiene mi chavo, ¿no? A ver si tiene Tourette o... Igual hasta lo pueden confundir, mucha gente lo puede confundir el Tourette con la esquizofrenia. También. ¿no? También. O sea, entonces ya saber un poquito más a fondo, ¿no? Pues igual lo trataron siempre como esquizofrénico y está en un, perdón que lo diga así, pero en un manicomio ya lo dejaron ahí la familia porque no lo aguanta, ¿no? O tenemos casi 100 vagos o gente de la calle que tienen este síntoma, ¿no? Y no saben si es esquizofrenia o es Tourette, ¿no? Entonces vas caminando por la calle y el güey ya te salió atrás gritándote y haciendo como si te estuviera acuchillando y tú, güey, aguanta, ¿no, güey? Y ya se le olvida y se sigue caminando, ¿no? Entonces es esquizofrénico, güey, tiene Tourette, ¿qué tiene, no? Nadie sabe. Y, por ejemplo, ¿qué tan seguras son las pruebas neurológicas? ¿Qué tiene que tener alguien para saber que es síndrome de Tourette o justo no es esquizofrenia? Pues las pruebas de entrada puedes hacerte una, ¿cómo se llama? Tomografía, para ver cómo está funcionando las neuronas. Ellos logran detectar justo esta información de cómo van los neurotransmisores, con qué fuerza llegan, con qué fuerza no. En cuestión del TDA, por ejemplo, es ver. En cuestión de la dopamina y todo este rollo, es que tanto se está dando la información entre las neuronas. Entonces, sí es muy confiable, de hecho, bastante confiable. Nosotros, en el lugar donde trabajaba, sea fuera del tratamiento que fuera, así haya llegado por infidelidad, así de vas a neurólogo, ¿no? por una cuestión muy básica, es de, hay que quitar un poco
hay que hacer primero de lado la parte física para que sepamos que es 100% emocional. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede llegar un hombre o una mujer diciendo, es que me engañaron, y es que mi mujer se la pasa engañándome, y yo sé que no sé qué, y de repente resulta que sí es esquizofrénico y el güey no sabe, y esta mujer de la que habla es una ilusión, y no es real, ¿no? Y tú Entonces, ahí como 3 años de y tú, tratamiento. y tú hablando así de... Y, Y dices, ¿y por qué no me has traído la foto de la morra, no? Porque... Sí, con razón mi novia nunca está en la casa. Ese era el motivo. Está bien bueno eso también. Entonces, pues tienes que, como dice el Matrix, ¿no? O sea, aquí sí hay que separar un poco lo físico de lo emocional para saber, ok, sí tiene por ejemplo, hay cuestiones de ansiedad que viene también desde problemas físicos, problemas neurológicos, entonces quito la parte física y es de, ok, tu situación de ansiedad o tu situación de falta de atención no es neurológico, es a nivel emocional, es a nivel de conducta y vamos a trabajar ya directamente con eso. Porque si no, si vienen con problemas, algún tipo de problema neurológico, los psicólogos no pueden medicar, no pueden dar medicamentos, entonces te tengo que canalizar con un psiquiatra para ir de la mano con el tratamiento. Entonces, y un psicólogo que no haga eso, entonces está mal. Por eso, lo que tú dices con tus amigos médicos, a mí me pasa mucho con muchos psicólogos, decir, no cualquiera, yo lo canalizaría con cualquier psicólogo, justo porque es tan delicado dar un mal tratamiento o no ver más allá de lo evidente. Un mal diagnóstico. Sí, no es bien, está bien. Es que también tienen que dejar de ver a los pacientes como clientes, ¿no? Como dinero, sí. Exacto. O sea, en lugar de ver al paciente, ven un ingreso económico, ¿no? Ay, a mí que me paguen 700 pesos la hora, yo te voy a decir que estás bien, ¿no? Claro, Porque te doy vueltas. si, si no eres monividente, ¿no? Que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, güey. No, ¿qué es lo que quieres oír, güey? Antes de salir de tu casa, güey, ¿no? A ver, mi horóscopo dice. Ajá. Así de, tengo que dar 3 vueltas, comer 3 ajos y ya. Entonces, bueno, en cuestión del síndrome de Tourette, también para entenderlo más, sabemos que es una afectación a nivel neurológico, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que lo provoca. O sea, porque se puede dar en cualquier momento y puede ser o gradual, o puede ser que en el momento que se va desarrollando el cerebro, que normalmente los primeros 6 años de vida, tiene que ver mucho a nivel emocional y a nivel desarrollo, nos marca bastante quiénes vamos a ser. De hecho, si tú tienes un hijo y estás con él los primeros 6 años de vida, los primeros 7 años de vida y después te desapareces, él se va a quedar con muchas cosas que son tuyas, porque es donde más absorben. Ya después ellos, con este nivel de entendimiento, van acomodando y desarrollando, también con toda la información que va llegando. Pero la parte básica emocional y neurológica tiene que ver con los primeros 6 años de vida, que son sumamente importantes. Pues eso pasa también, por ejemplo, con bebés que son prematuros, que suelen tener como ciertos, no sé cómo se le diría, deficiencias, puede ser, no sé, como de, por ejemplo, que les cuesta caminar o les cuesta hablar o así, porque como nacieron muy prematuros, entonces tienen como estas cuestiones, pero después de los 6, 7 años ya pueden llevar una vida, o sea, empiezan a llevar como vida como normal. Porque ya empiezan a tener como desarrollar otras cosas. Entonces, pero justo eso, el acompañamiento, pues es primordial, ¿no? Obviamente. De hecho, incluso cualquier humano, ¿no? Como por lo menos hasta los 3, 4 años. Sí, somos bien inútiles porque tenemos mucho tiempo para hacer... De bebés. De hecho, somos bien inútiles. Pasamos 30, 40 años y nunca podemos ser independientes. Es como... ¡Viva México! ¡Viva la familia! Latinoamérica menos, güey, ¿no? ¿Es hereditario el Tourette? Algunos piensan que sí. Algunos piensan que puede ser hereditario, o congénito más que otra cosa, pero no está 100% confirmado que puede ser, pero se piensa que sí. Y le da de 3 a 4 veces más a los hombres que a las mujeres. El síndrome es más común en hombres que en mujeres. O sea, uno de cada 3 hombres que lo tienen, una de cada 3 mujeres más. ¿Y qué tanto lo tienen en las poblaciones? Porque yo no conozco a nadie, o al menos no sé si conozco a alguien. A nivel mundial no tengo el dato, pero más bien es un dato no tan cercano, pero es como un 1.5 de la población. Oye, y también puede ser... Es muchísimo, ¿no? También Sí, puede ser somos como... Pero por los diferentes grados, o sea, Algunos no sé.
Hay algunos, por ejemplo, a lo mejor si a mí me hicieran un estudio más profundo de mi tartamudeo, de mis tics y eso, a lo mejor podrían decir que tengo un pequeño grado de Tourette. Es muy probable, ¿no? O sea, hasta Adal Ramones, ¿no? Con su... Por ejemplo, ¿no? Acá su pinche... Que se empujaba cada rato. Ese igual tiene Tourette, ¿no? Ajá, porque... ¿Quieres monólogo? Llevan los 5 puntos de... Me acordé de algo que alguna vez Coquito Celis, el comediante, así, en algún momento él y yo trabajamos en un centro cultural de un amigo, Carlos Kubli, que siempre nos ve, le mandamos un saludo. Entonces trabajamos él y yo, entonces iba a haber como una cena y no llegó el mesero y nosotros nunca habíamos meserado, nosotros estábamos en barra, entonces dijo Coco, pues yo salgo a meserear, ¿no? Entonces salió y regresó y me dijo, oye, es que lo estoy haciendo muy mal. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que allá afuera hay una señora que cada vez que la volteo a ver me hace así como de no. Y volteo y salgo a verle y le digo, pues es que creo que tiene Parkinson porque la señora se la pasaba así. Entonces me dio mucha risa. Sí, ya, fue una broma. No, pero sí, Eso justo. me acordé porque fue así de neta, pero le dije, ¿pero te dijo algo? Me dijo, no, pero cada vez que volteo me hace así. Entonces proyecciones y los problemas. Solo el coco, Sí. Una cantante que tiene Tourette y casi nadie sabe es Billie Eilish. Ah, sí, ya había leído algo así. Sí. Y casi nadie se da cuenta en las entrevistas, ella sabe cómo suprimirlo, pero sí hay momentos en los que te das cuenta que tiene sus tics, pero no es un nivel de Tourette muy alto. Exacto. Sí, pues de hecho en los Oscars le hicieron un montón de memes porque hace un montón de caras todo el tiempo. Y de hecho cuando salió Eminem, hizo como muchas caras y pusieron así como que un montón de memes de cuando no le entiendes al que está cantando, ¿no? Y puede pasar eso, entonces, pues sí, el nivel de población puede ser alto, pero más bien hay que ver los niveles la gravedad del Tourette que pueda tener cada quien. Y es una estimación, ¿no? Porque como Sí, dices, es una como estimación. no hay, no nos Datos, hacemos una sí. resonancia o una tomografía, es más bien una proyección. Ajá, porque aparte, eso, por ejemplo, la mayoría de los documentales que existen sobre el tema o son Europa, casi todos son Reino Unido o Estados Unidos. A eso vi mi pregunta hace ratito que se me olvidó porque no sé, nos fuimos. De qué tanto, sí, de qué tanto es como de cuestiones de raza. Ya ves que hay muchas enfermedades que como son de raza ari, ¿no? Y así, como de, no, es que justo había un programa que era como, no me acuerdo, en la BBC, no me acuerdo en qué canal, como de enfermedades muy extrañas, ¿no? Y la mayoría de estas enfermedades justo venía como de personas con ascendencia judía o con cosas así, o de que hubo mucho incesto en su familia, cosas así. Ajá. Entonces habían, Monterrey, ¿no? porque Sí, a huevo. Fue perdido. entonces qué tanto, ¿no? Porque por justo yo No, son Garza y Garza. todos los videos que he visto son justo de nunca he visto como por ejemplo un latino, un afrodescendiente, o sea, no. Pues de acuerdo a la información que leí, y todos decían como lo mismo, aquí no distinguen ni raza, tamaño, color, nada. O sea, aquí Bueno, les es puede que dar a todas las cualquiera. enfermedades son así, pero hay unas que se dan más, por ejemplo, como enfermedades cardíacas a personas de raza negra, ¿no? O cáncer a personas de raza blanca, o sea, como que hay ciertos niveles, o por ejemplo, diabetes a personas indígenas, ¿no? O bueno, con mezcla indígena como nosotros, etcétera. Entonces, bueno, podría ser, habría que investigar a lo mejor, Podría ser, lo que sí comentan los textos que leí, es que no hay distinción. Yo creo que más bien aquí lo que cambia es la cultura en cuestión de los análisis que nos hacemos como Claro. población. Claro, A nivel sí. Latinoamérica realmente dejamos muy al último la parte neurológica y la parte emocional. O sea, no vamos por una cuestión de Hasta prevención. la parte médica la dejamos muy lejos. Sí, está bien cabrón, o sea, prefiero pasarme un huevo por el cuerpo que... Bueno, Sí está el ejemplo, pero güey, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien se corta? Pues se pone cebollita, güey. O te quemas, te pones sábila, ¿no? Sí, no, O como te la escribes gripa, mano. ¿no? Báñate y corta una cebolla y te duermes y el otro día amaneces como nuevo, ¿no?
Es que Pero, eso está pero chido. yo creo que nuestra población tiene que haber un equilibrio entre eso y lo otro. Ajá, O sea, exacto. porque yo tampoco veo tan mal que haya No, está cosas genial. sí, que, no. que entre nosotros como... Sí, pero yo siento que como latinos, bueno, igual como mexicanos, para no generalizar, es como, ay, tengo gripa, no empiezas con una gripa, yo soy así, o sea, ay, me sueno, ¿no? Y al otro día, ay, me siento más mal y, pues me sigo sonando, ¿no? Yo digo, que fluya, que se salga la enfermedad, ¿no? Y ya cuando me estoy muriendo en la cama y que no me puedo parar y que tengo temperatura, digo, no, ya voy a ir al doctor, ¿no? Y ya voy muriéndome en el camino. Porque, a ver, yo sí creo, yo vengo del área de las ciencias y desde hace mucho hablo mucho con un amigo que es abogado y me decía que las ciencias sociales trataron de imitar a las ciencias duras, ¿no? Y donde mejor se logró fue justo en Alemania en la época de Hitler. O sea, a mí se me hace muy interesante porque si tú estudias el derecho desde la parte dura, entonces si A más B pasa C, entonces ya, esa es la respuesta, ¿no? Y eso así se juzgó muchísima gente durante la época de la Alemania nazi. Y después vienen los derechos humanos, donde cada cultura adopta ciertas reglas dependiendo de dónde estés y dependiendo de qué eres. Entonces, yo sí creo que no está... Como que siento que justo nosotros somos esa mezcla media mala entre que no le hacemos caso a lo médico, pero tampoco le hacemos caso a la sociedad, ni tampoco le hacemos... Como que tiene que haber un equilibrio entre esas cosas, porque también son importantes, incluso en la parte emocional, ¿no? Es importante que tengas este soporte, apoyo de la familia, de los amigos. Es que sí, y como sociedad, a veces nos burlamos tanto como de las cosas, como tratamos de parchar tanto las cosas que no nos vamos a la, como tú dices, a la ciencia dura y textual de qué es lo que tendría que hacer. Por eso mucho este programa es como recomendamos lo que como sociedad o como seres humanos deberíamos de hacer para entender más o para asegurarnos con respecto a los trastornos. Se llama trastornos, pero a veces puede ser cualquier cuestión emocional, como empezar con una tristeza que después, si no la sabes controlar, se vuelve una cuestión de depresión, una depresión profunda, y hay casos como el de Robin Williams o personas que terminan suicidándose porque lo que hace la depresión es que te vuelves muy hacia adentro de ti y te empiezas a alejar de la sociedad. Entonces llega un punto que cabes solo en esta copa y el mundo se vuelve solo esta copa y ya no existe más. Entonces te bloqueas y ya no sabes qué más puedes seguir. Te pueden decir 30,000 cosas, pero ya no escuchas tampoco. Entonces se vuelve muy, muy, muy crítico, ¿no? Sí, entonces, yo lo comparo, por ejemplo, cuando me he sentido muy enamorada, ¿sabes? Y ves el árbol con las florecitas y ¡wow! ¡Qué bonito árbol! Brillando así. Y está cabrón, ¿no? Porque puedes pasar todos los días ver ese árbol y no pasa nada, pero cuando tienes esas emociones, a flor te pides como... no mames, ves la caca del perro y Sí, huele a flor, güey. Huele a hasta la flor. avisas tú, ¿no? Los chinos Así tienen... quiero recordarme contigo, maldito. Los chinos tienen una frase súper chida que dice como de todo en exceso es malo, incluida la felicidad. Claro. Entonces, justo eso, ¿no? Es como la exacerbación de todas las emociones, pues al final de cuentas te van a lastimar de alguna manera o se te va a ir la hebra, pues, por ahí. Sí. Bueno, aterrizamos un poco para regresar al síndrome. Existen dos tipos de tics, como los más fuertes o los más comunes, que es lo que decía, los motores. El problema con los tics motores, fuera de lo que decías de Adal Ramones, que le hacía así, ¿no? Hay banda que sí mueve mucho el cuello, o hay casos, uno de los que logré ver, que el cuate casi ponía una rodilla de piso. O sea, iba a caminar de repente, ¡pum!, se le iba. Pero, sí, así de, órale. No, es que me acordé. Hablando de De no burlarse de la... Pues también Es que hay un sketch de Monty Python que se llama The City Walking, que es como el ¿cómo se llama? Caminar ridículamente. Entonces tienen la oficina y va a la oficina para que le den un paso ridículo. Entonces llega y dice, ahorita que venga mi secretaria y nos traiga café. Entonces entra la secretaria así y va tirando todo el café porque es un paso ridículo. Ya me acordé de eso, ¿no? Está muy bueno, si pueden ver el sketch. como la película de los idiotas, de los ¿no? idiotas. Entonces el chico que te digo que tenía temblores todo el tiempo, que despertaba y empezaba a hacer de esos motores Ajá, agresivos. exacto. Entonces, cuando... ¿Cuál es la diferencia con el Parkinson?
Que en este va junto con pegado en el hecho del lenguaje. O sea, van desde tics con los ojos y siempre el Tauret va con cuestiones vocales. De repetición de palabras, por ejemplo, tú dices hola y yo digo hola, 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 ¿no? O de mis propias palabras, aunque no repita la tuya, estoy repitiendo. Y la parte de las groserías, como decía Pedrito. Entonces, pero no son los dos. necesariamente dicen groserías. En Es casos como el más extremos, asociado, ¿no? Siempre lo en asocian casos con la extremos grosería. sí llega. De hecho, aquí lo tengo Sí, apuntado. de hecho, hay un video de una chica que está recocinando con su familia y ella dice mucho chicken, chicken, chicken. Ups, squash, squash, squash. Son palabras Se llama que son así. coprolalia. Coprolalia es la repetición de palabras obscenas o groserías por una cuestión involuntaria. Wow. Entonces sí tiene que ver esta A parte ver, ¿cómo me y voy a excusar? coprolalia. Sí. Y ecolalia es cuando hacen eco de una misma palabra, como la tuya. Entonces ecolalia y, lo repito, coprolalia es cuando es el decir groserías, pero sí tiene que ver con justo ese punto, porque empiezan a maldecir. De hecho, ¿Y por qué se relaciona la parte motora con la parte del lenguaje? ¿por qué, perdón? O sea, ¿por qué si tienes dañado la parte del motora vas a tener lo del lenguaje? O sea, ¿por qué se relacionan así? Ahí sí es, o sea, en cuestión del daño neuronal, afecta a esos dos. En este síndrome afecta directamente a estos dos. Ahí sería, interesante si algún neurólogo nos ve o nos escucha, Sí, que nos explique cómo o alguien funciona, que nos ¿no? podría explicar más profundamente, ¿no? Como O algún neuropsicólogo, Ajá. cómo funcionan, Como más que falla todo la a nivel conexión neuronal, más bien. neuronal, Ujú. porque a nivel del Parkinson solo es una cuestión motora. Pero además en el Y además- Parkinson es neurodegenerativa, es decir, Con la cada edad. vez Sí, es ajá, más se brusco. vuelve Ajá. brusco. Y- Y es una cuestión generalizada. Aquí es muy puntual, por lo que estoy entendiendo, de que tiene un tic en especial, y en el Parkinson ya la degeneración de todo el pedo neurológico va a todo. Hacia toda la cuestión Ajá. motora hasta que llega un punto O que sea, ya puede empezar en la manita y de repente ya es con el pie. Sí, mi abuela no puede servir el café ni la sopa, güey, ¿no? Ajá, por ejemplo. Oye, Pedrito, si no se desperdicien esta cosa. No deja eso. Aparte, a huevo siempre quería servirle a ella, ¿no? A huevo, Entonces, claro. Uy. güey, yo. ¿Qué tu madre? Vete para allá. Ok, Iván, ¿no? Porque tratemos de ponernos en los zapatos de estas personas, tanto de Sí, quiere ser Parkinson. funcional, ¿no? Digo, en un programa hablaremos directamente del Parkinson, pero en la cuestión del síndrome de Tourette, la frustración que crea el no poder hacer cosas, Cotidianas. y voy a poner muy entre comillas, normales Normales. como los de los demás, ¿no? Pero sí pueden llegar a hacerlo, o sea, de hecho la gente puede manejar, porque dependiendo del grado de Tourette, pueda que sí o no, dependiendo el tic que tenga, motor puede, si le hace demasiado así, pues es muy peligroso, ¿no? Claro. Que se ponga frente al volante, pero sí pueden manejar sus coches, sí pueden casar, sí pueden tener hijos, o sea, pueden hacer una vida cotidiana desde el momento en que ellos pueden llevar un buen tratamiento, pueden medicarse, puedan trabajar. Ahorita voy a llegar a la parte de tratamientos, que es podría ser para nosotros muy básico, pero que sí es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, en tics vocales, ya comentó los dos más importantes, que es, una vez que detectamos que están como diciendo muchas groserías y que justo podemos decir, ese güey ahí está diciendo grosería y grosería, O repite la misma palabra. entonces muchas veces. le voy a mandar a la poli o de repente sí, es que seguro es esquizofrénico, está peleando ahí, y no, a lo mejor tiene Tourette. Hay una película de Bill Murray que no me acuerdo cómo se llama, que va con un psicólogo y de repente le dice al psicólogo así de, pues es que me voy de vacaciones con mi familia, así de, pero ¿cómo? Bueno, total que llega a la casa del psicólogo y así, y aparte se gana la familia y el psicólogo así de, ¿qué te pasa, no? Y se gana la familia así, y con el hijo juegan a que tienen Tourette, entonces se la pasan diciendo groserías, y él así de, ¿cómo permitimos que nuestro hijo haga eso? Y la señora así de, no, es que están jugando a que tienen Tourette, ¿no? Y ya, bueno, total de que al final de la película vuelve loco al psicólogo y así, pues es una película de comedia, pero es justo eso, ¿no? Como que todo el tiempo se la pasan justo. Por ejemplo, mi papá me da mucha risa porque cuando habla con hombres todo el tiempo repite cabrón. Está hablando con alguien y empieza... Y entonces yo sé que ya me agarró confianza cuando estamos hablando de un tema así como... Y me empieza a decir a mí cabrón. O sea, yo he visto que eso solo se lo dice a sus amigos.
Pero ya sé que ya me agarró confianza, aunque está, cuando a mí me empieza a decir cabrón, eso puede considerarse como un... No, pregunta, a mí siempre se me ha hecho muy cagado, es como... Pues más bien es confianza, ¿no? O sea, Es la confianza que ya te tiene. Los seres humanos solemos tener como mensajes ocultos. En psicología decimos, hay mensajes ocultos y ese es un mensaje oculto que descubriste, por ejemplo, ¿no? De confianza. En cuestión nos comunicamos de diferentes formas. Entonces nos comunicamos desde el cuerpo. Cuando de repente hay gente que no es muy sociable, se aleja también de las personas. Cuando siente confianza puede inclinarse un poco, como diciendo, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Cuando hablas de algún tema, es como si te agarraran y te rayaran así con algo en la espalda y es así. Y te pones muy tenso cuando un tema no te gusta, pero es muy inconsciente. No significa que tengamos algún trastorno, pero sí solemos comunicar con todo. Sí. Todo lo que somos, comunicamos. Un ejemplo de eso, yo digo que siempre tengo todos los trastornos que hablamos de aquí. Pero, por ejemplo, cuando agarro mucha confianza, como tu papá es cabrón, yo digo güey. Entonces, a las amigas que tengo, de repente ya les empiezo a decir güey. Y una que otra me dice, es que no me digas güey. ¿No? Y es que no es en esa onda como ofensiva, sino es más bien, te tengo la confianza y te considero mi amiga, ¿no? Por eso estoy hablando contigo y inconscientemente te digo sí, güey, ¿no? Ay, es que no me digas, güey. Entonces me pasa seguido eso también. Pero es más una cuestión de confianza, confianza y de comunicación hacia el otro. Pero bueno, ¿qué pasa con las personas con Tourette? Se empeoran como los síntomas cuando hay niveles de estrés. Cuando están muy estresados, cuando están en situaciones más Claro, porque además están estas sustancias, ¿no? La dopamina y, o sea, que están, ¿cómo se llama? Totalmente relacionadas. Serotonina, la dopamina. Que se inhiben muchísimo a niveles de estrés. Exacto. Entonces, parte de los tratamientos para que mejoren o para que se controlen, aparte de medicamento, es meditación, hacer un poco de yoga. Las mascotas Las mascotas ayudan bastante. Buscar pocos o trabajos que no sean tan estresantes. Había uno que mencionaba en el documental que les mencioné al principio, que el trabajo que más le había gustado hacer era el de jardinero. Y dices que las plantas no te juzgan. Entonces, de hecho, se me salió la lágrima cuando dijo eso, así de, yo quiero también meterme. Porque, dice, las plantas no te juzgan y el poder cortarlas y el poder estar ahí como una cuestión de terapia ocupacional. Al final, el hombre terminó el inglés viviendo en Estados Unidos. Dice, en Estados Unidos tienen mayor cultura para este tipo de cosas y trabajan en el servicio postal. Y se conoció a su mujer, de hecho la conoció en la iglesia porque una compañera de trabajo la lleva a la iglesia, conoce a su mujer y sacan la escena de cómo está diciendo sandeces en la iglesia y todo el mundo se ríe, ¿no? Pero ya saben, ¿no? La comunidad ya lo conoce y canta y todo ese rollo, entonces y se puede desarrollar y tanto que logra comprar una hipoteca para una casa, ¿no? O sea, logra comprar una casa, entonces lo que hablaba es que pasó mucho tiempo sin que tanto la familia como la sociedad lo pudiera aceptar. Entonces, yo cuando tuve muchos trabajos, de hecho hay una fotografía, le saqué una fotografía de que está de chavo y está pintando y está todo lleno de pintura, el overol y su cara así de que seguramente está pintando y hacía así. Entonces pintaba y ¿no? Entonces, pero él bien feliz de sentirse útil. Es que eso, yo creo que también, o sea, como se juzga tanto que desaprovechamos a este tipo de personas. O sea, por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo, como con la limpieza o cosas así, exacto, si lo pones a pintar, te va a pintar así increíble la casa, ¿no? Sí. O también justo, sin una gota de pintura en el piso. O como estos obsesivos de Pones a como lo que organizar decías, ¿no? Ajá, los Ajá. pones a organizar, o diseño de interiores, o como él, ¿no? Como de soy jardinero y me va bien chido, servicio postal, o sea, hay lugar para todos en la Villa del Señor. Siempre y cuando la sociedad esté informada. Sí, y Pero también, bueno, sí informada, pero yo sí creo que uno tiene que tener su espacio, ¿no? Su lugar.
O sea, por ejemplo, yo siempre me sentí una inadaptada hasta que empecé a estudiar física y entonces dije, mira, esta gente, o sea, para esta gente ya no era rara, ¿no? Porque no era esta rarita que le encanta hablar de matemáticas y ciencia y... Es que sí, justo pasa eso. Desgraciadamente, a lo mejor tú encontraste tu lugar para poder sentirte cómoda en este mundo. Pero hay banda que, si desde la familia es así como que no, es que deberías de hacer esto y el güey no se siente como cómodo con lo que le obligan o que dicen que tendría que ser lo mejor, y lo peor es que no tenemos la libertad. ¿Qué tal si escuchaba ayer a este, ¿cómo se llama? Franco Escamilla, y decía, hablando del chiste de la prostitución en Holanda, ¿no? Dicen, imagínate que tienen seguridad social, tienen sindicato, todo este rollo, porque ya está regulada la prostitución en Holanda. Entonces, qué chido que papá le pudiera decir, mija, pues vas, ¿no? O sea, la escuela no te dio, pero tu cuerpo sí, pues entonces va a ir muy bien porque vas a tener pensión al final. Pero si logramos romper con estos estigmas de güey, tenía un amigo en la universidad que dice, yo estoy sacando el título para dárselo a mi papá, así, ahí está el título, lo marcas y lo pones donde quieras. Déjame molestar. Porque a mí me gusta el business. El brother se dedicaba a vender playeras deportivas y tenía un negocio en Tepoztlán de playeras deportivas. Y ahora se dedica a compra y venta de casas y vende piedras, joyerías en todos lados. Y el brother dijo, a mí desde toda la vida me gustan los negocios. Claro. Pero el papá, a huevo quiere que le dé un título universitario. Sí, no, y aparte también la cuestión de, ay, es que ya tienes así, ¿no? 34 años y no has logrado nada, no has logrado nada. No, pero... ¿Qué tratas de decir? No, pero aparte justo ves personas que han sido como súper exitosas, ¿no? Una persona chiquita. Apenas va empezando en ese camino de la vida. Para el Fonca todavía somos jóvenes. Eso, ¿no? Así de, bueno, hasta ahorita sé que quiero hacer de mi vida, así de a mí me gusta eso, ¿no? Ser jardinero o lo que sea. Y es así de, güey, muchas personas que han logrado tener éxito, no sé, por ejemplo, esta mujer que escribió los libros de Harry Potter, hasta los 43 años fue que tuvo la fama y ahora es así súper millonaria. O sea, es como, güey, la neta es de que, sí. No, ahorita es peor con las redes sociales, ¿no? Pero, ay, miren estos chavitos que no acaban ni la prepa y ya tienen... Y sí, el dinero es sinónimo de éxito. pero pues es así de, güey, pues cada quien a su tiempo, cada quien a su vida y así, ¿no? Pues no depende de tus prioridades, ¿no? Bueno. Pero ya en mi experiencia sí fue para mí muy significativo, ¿no? Llegar a un lugar y sentir que podía ser quien yo era, claro. Y no había ningún problema. Sí, no. Claro, de hecho, con este síndrome en específico, lo que más se comenta es justo eso. Uno, cuando se dice educar a la sociedad es que pues, si nunca en la vida te toca ver a alguien así o convivir con alguien así, ni te imaginas. No, pues más bien es como de, pues no tienes ni que saberlo, pues, ¿no? A eso me refiero, sino que los que lo viven, la familia que lo vive, es como te enseño a decir, mira, esta persona es así, y cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, mi nivel de ceguera, mi familia sabe que si hay que ver una película y la tele es muy pequeña, tiene que ser en español. Sí, y si es en grande, pues sí le ponen los subtítulos, pues no alcanzo a leer, o si no voy a estar hasta adelante, ¿no? Y en la escuela todo el tiempo me sentaba hasta adelante, no porque... Pues bien habilitado. O quisiera ver los calzones de la profa, no, es que quería alcanzar a ver qué apuntaba, ¿no? Dice, ni traía. Yo quería ver qué color era y nomás no traía nada. Me sonreía. Entonces, todos nos tenemos que aprender a adaptar y tenemos que enseñarle al que está al lado mío qué onda conmigo. A mí me reclaman mucho de que nunca saludo en la calle, pero es que no los veo. Y es real. De repente, es que te hice así, brinqué y así de, no mames, no te vi, güey, no. Entonces, más bien es justo eso, es de, y lo que hacen estas personas que tienen Tourette es de, les van diciendo a la sociedad, tengo esto, güey, no te espantes. Sí. Y a lo mejor te vas a quedar viendo, yo ya estoy acostumbrado a que me veas, pero tú no estás acostumbrado a verme a mí. Entonces, más bien es eso, es que aprendas a vivir, aprendas a saber quién eres, cómo eres, y que le digas sin mayor problema, y aunque así te vayas a pasar toda la vida, le digas a todo el mundo, sabes que esto soy yo, güey. Relájate, no te espantes, ¿no? Porque no pasa nada. Y así para todos. Y yo sé, yo no sé qué tan... Por ejemplo, yo no puedo evitar cuando conozco a alguien con una discapacidad, porque ya está mal escrito. No, discapacidad. No, discapacidad está bien. Como que uno quiere decir como, ay, espérame, te ayudo, y luego la gente es como, no me ayudes, yo ya sé hacer estas cosas solo, ¿no? Y ajá.
como que sí siento que a veces no es fácil hacer uno esta... Pues, Digo, uno que... Porque tan son fácil, nuestros problemas. claro, pero tan fácil como preguntarle, ¿te ayudo? Y él te dice sí o no. Es que también nos han hecho hipersensibles para estas situaciones también, ¿no? Entonces siempre nos dicen, ay, ve y lo ayudas y trata de ser... Por una cuestión de la doble moral, güey. Porque nos da un sentimiento de culpa muy fuerte. Pero es más culpa que realmente querer ayudar. Exacto. Porque de repente sí es como de, mejor me voy, ¿no? Pero bueno, finalmente el tiempo se nos va de volada. Todo muy chido. Pero como para cerrar este rollo, es eso. Es entendámoslo. El que le interese, como en todos los trastornos, justo es, nos informamos un poco más. Y sí es como, empecemos a observar a las personas, empecemos a observar a nuestros niños y sobre todo empecemos a observar a nosotros mismos, ¿no? Gracias por estar, Cris, tus redes, ¿qué estás haciendo? Bueno, Rápido. yo tengo un proyecto donde hablo de mujeres en la ciencia, mi canal se llama Doble Rendija, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y próximamente en TikTok. ¿Tus redes personales? Si las quieres decir, Yo claro. estoy como Crispy Jones, pero mejor síganme Doble Rendija. Perfecto. Gracias por estar acá. Me la pasé muy bien, gracias a Sí, ustedes. Pedrito, Cuando gusten, ya saben. tus redes, ¿qué haces? Yo soy fotógrafo ahorita y le estoy tirando un poquito hacia la cuestión de la cinematografía, pero apenas vamos empezando y ya cuando tenga algo ya en forma, pues ya se los mostraré, ¿no? ¿Qué redes, algo que la gente te pueda acercar para pedirte Pues fotos? ahorita estoy como Maino en Face, MAYNO. Ok. Ahí me pueden seguir, ahí me pueden pedir lo que quieran, hago fotos de todo, de todo. No hay límites aquí. La situación está difícil, así que hago de todo. Les puedo tomar fotos de sus florecitas. A todo, güey. Con tronco y todo. Tío, tus redes. El tío Boys en Instagram, Carlos Enrique Ávila Domínguez en Facebook. Y pues, Trastornados. Fans Trastornados Podcast, ¿no? Es la que ahorita va a decir Jarit, a ver si La dijiste bien. A güey. ver si la dije bien. Vas a nuestras redes y tus redes. A ver si. No, es Fans de Trastornados Podcast en Facebook, es un grupo, ya me lo aprendí. Y también en Instagram, Trastornados-podcast, y mis redes, Jadamaya en Facebook. Díganme así, por favor, así de, te vienen ahí, agrégame. Por o algo favor, así, a mí porque igual. luego así súper raro, y entonces yo no sé si agregarlos o no, y así. Y ya luego veo que sí son gente normal. Es que se enamora muy fácil. Si Entonces. son trastornados, no, No, al grupo de fans. Si son trastornados al grupo de En fans. Instagram, had-yoga. Y ya. Ok. A mí me encuentran ahora como Taquero George en Facebook y George2678 en Instagram. Y les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes? Suscríbanse. Denle like. Like.